¿Cómo están esta noche? ¿Bien? Gloria a Dios, porque estamos muy expectantes por los 3 meses que vienen. Yo creo que si volviésemos a hacer la rondita saltarina acá arriba, estaríamos Estela, ese Baigorra y yo saltando uno con el otro, porque no sé si... pero Estela, Marcos también, yo formamos la mesa de enseñanza de la casa y en estos 3 meses tal vez algunos de nosotros nos vean, pero estamos felices y muy felices que empezaron los 3 meses para profundizar en esta pata de la mesa que le llamamos perseverando en la doctrina. ¿Sí? Entonces, yo no quiero ser redundante, pero para los que tal vez están... No sé si lo preguntamos, ¿cuántos hay de visita aquí? ¿Cuántos están? ¿Hay gente de visita? Levante bien su mano. Muy bienvenidos, que sea un tiempo donde el Señor hable a tu corazón. Así que todos los de la casa los bendecimos y los aplaudimos porque es un honor tenerlos. Y si ustedes hoy no estuvieran acá visitándonos, esta noche no sería igual, así que los honramos porque amamos, como honramos al Señor, amamos honrarnos los unos a los otros. Pero entonces, este año el Señor nos dio la dirección de que todo el año, cada 3 meses, trimestre por trimestre, estuvimos profundizando en una de las patas que es la cultura de nuestra casa, ¿sí? Y el versículo, nuestro versículo central, esto todos los que hicieron cultura de la casa lo saben, es... Me faltó fuerza como para que sea como es el lema de la casa. Nuestro versículo central es... Muy bien. Eso es que en realidad no es nuestro, ¿no? Es la primera mención que se hace a la acción de la iglesia en el Nuevo Testamento es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nosotros hemos traducido esto nos los hemos apropiado en el espíritu, porque en realidad es de todo el cuerpo de Cristo, pero nos los hemos apropiado y lo hemos puesto en nuestro corazón y lo vivimos como una verdad, no solo cuando nos reunimos, sino todos los días. Y entonces lo vemos como 4 patas de una misma mesa, donde cuando las 4 están desarrolladas, cuando las 4 crecen, entonces la gloria de Dios reposa, ¿no? Entonces, y cuando una de las patas está débil, entonces la mesa se desestabiliza y todo lo que Dios quiere entregarnos se puede caer. Por eso, estos 3 meses son para fortalecer la pata que dice doctrina. Así que yo no sé si vos te sentías como que era en medio una pata floja. Algunos son, la de oración la tienen así, ¿no? A la adoración, fluir, el espontáneo, la guitarrita, esa viene re bien. Pero la de doctrina, ahí hay que ver, ¿no? Pero en el nombre de Jesús, que sea un tiempo para salir más parecidos a Cristo, porque estamos más cerca de su palabra. Y entonces ya... que después de estos meses puedas ver que las escrituras no simplemente son una porción donde abrimos y sacamos un extracto para ver cómo me sirve hoy un versículo a mi vida, sino que puedas abrir las escrituras y conectarte con quién es Dios y cómo Él nos está haciendo parte de su gran historia. De su propósito eterno, de su plan hermoso. Y que más que encontrar cuál es tu propósito, puedas encontrarte en su propósito. Y que podamos fluir y que podamos crecer y que nuestra mente y nuestro espíritu se vea fortalecido.
por esta revelación, por el entendimiento y por la necesidad de perseverar en la doctrina. Así que diga perseverar. Vamos a perseverar. Estos 3 meses, disponete a perseverar porque es lo que estamos haciendo este año y nos vamos a encontrar con Jesucristo en cada parte del camino. Y entonces, mira, la última vez que me invitaron tiré el agua, así que en el nombre de Jesús no pasará, no sucederá. El otro día estábamos después del entrenamiento de comunión, ya se me cruzaron las clases. Después del entrenamiento de comunión, se acercaron y me estaban haciendo un reel, no sé si era Out of Context, la cuenta de antorchas, alguna de todas las cuentas que se burla de nosotros. No. Y que el Señor va a reprender. No. Entonces me preguntaron cuáles eran las 4 patas de Hechos 2:42. Menos mal que las tenía fresquitas. Pero después me dijeron, ¿cuál es tu favorita? Y ahí estaba con un amigo, estaba con Emi Valenzuela, y me dice, ¿sabés qué? Yo te voy a decir cuál es de las 4 mi favorita. De Hechos 2:42, mi parte favorita, me dice, es el versículo 43. La mejor respuesta que podría haber encontrado. Porque en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y que esta pueda ser nuestra revelación. Acá no es qué pata es más importante, sino que al finalizar este año, que al finalizar cada experiencia, que al finalizar cada hogar, que al finalizar cada momento con el Señor, podamos vivir Hechos 2:43. Que el temor del Señor esté sobre todos nosotros. Que en el nombre de Jesús, su presencia, su persona, quien es Él, sea glorificado y magnificado. Amén. Así que podamos crecer en el temor del Señor, porque crecemos en el conocimiento de quién es Él a través de su palabra. Y lo primero, para empezar, es que necesitamos entender qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de perseverar en la doctrina. Porque yo creo que si hiciésemos una encuesta, que hoy no la tengo, ¿viste? No me vine con el Mentimeter como la experiencia pasada, pero si tuviésemos que definir doctrina, tal vez encontremos cantidad de definiciones como personas tenemos en el auditorio. Porque probablemente, si alguno ya tiene muchos años de asistir a una congregación o muchos años que conoce al Señor, tal vez tu experiencia con el término doctrina haya sido muy variado. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que nosotros no vivimos de acuerdo a nuestras propias definiciones. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, anhelamos vivir de acuerdo a sus definiciones. Y entonces ya no importa tanto lo que a vos te parezca sobre doctrina o lo que vos te sientas cómodo, sino lo que el Señor dice sobre qué es doctrina y cómo perseveramos en ella. Y entonces, esto es lo primero que queremos decir. ¿Qué no es doctrina? ¿Qué bíblicamente no es doctrina? Y cuando hablamos de doctrina, doctrina no es una serie de reglas que debo cumplir para que Dios me acepte. Cuando hablamos de perseverar en la doctrina, no estamos hablando de ver ahora dentro de la Biblia cuál es la serie de reglas que tengo que hacer o que tengo que cumplir para que Dios me acepte. Doctrina no es una secuencia de normas
que me indican si estoy apto o no apto delante de Dios. Eso no es doctrina. Pero ¿qué sí es la doctrina bíblica? ¿Qué sí es lo que la Biblia llama de la sana doctrina? Y ahora es muy importante, cuando nosotros leemos Hechos 2:42, y ahí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra doctrina es una palabra en griego que es didaché, o didaké, o didakai. Esa palabra significa literalmente enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de una enseñanza. Y la Biblia dice que la doctrina de Dios es una doctrina sana. Pero también en la Biblia se mencionan otros tipos de doctrina. ¿Alguien conoce otro tipo de doctrina que se mencione bíblicamente? ¿Cómo? Falsa doctrina. A ver, ¿quién más? Muy bien, doctrina de los nicolaitas. Muy bien, doctrina de Balaam. Todas esas se mencionan como falsas doctrinas. También se menciona la doctrina de hombres, doctrinas que no nacen del corazón de Dios, pero nacen del corazón de los hombres. Y también en las Escrituras, Pablo menciona que hay doctrina de demonios, enseñanzas que salen del mismo infierno para desviarnos y hasta matarnos. Y entonces necesitamos despertar a la realidad de que debemos perseverar en la sana doctrina, porque esa es la doctrina de Dios. Y una sana doctrina es aquella enseñanza que transforma nuestra vida desde adentro, porque en sus palabras siempre nos conduce a la gracia y a la verdad del Evangelio. Entonces, una sana doctrina es aquella enseñanza que transforma nuestra vida desde adentro, porque en sus palabras siempre nos conduce a la gracia y a la verdad del Evangelio. Nosotros no podemos perseverar en la doctrina si aún no entendemos cuál es el Evangelio en el que creemos. Nosotros no podemos perseverar en la doctrina si aún no sabemos en qué evangelio creemos. Y yo les cuento una experiencia. Una experiencia que a mí fueron unas palabras que me marcaron, y yo sé que el Señor quiere hacer algo esta noche hoy. Y el día hace ya 7 años que nos casamos. El hombre siempre hace la cuenta para ver si está diciendo bien el número, ¿no? 7 años que nos casamos con mi esposa, Steffi, y a nosotros en nuestro casamiento nos pasó, ese día yo les voy a decir algo. El worship de la ceremonia estuvo dirigido por el mismísimo Jan Earl. Increíble, que viajó desde Córdoba para ir al casamiento. Así que, amigo, así que él me honró, yo te honro. Gracias. Siempre, compa. En nuestro casamiento nos había surgido que habíamos invitado a varias personas que jamás habían escuchado sobre el Evangelio, jamás habían, o tal vez sí, pero estaban cerrados o le habían hablado de Dios de alguna manera. Y unos días antes de casarnos, el Espíritu Santo me habló al corazón. Y yo entendí de parte de él que Dios quería que en ese momento el Evangelio sea predicado. Porque yo sabía que la ceremonia iba a ser más que un ritual de amor romántico. Que lo que iba a suceder ese día era en realidad una manifestación espiritual de la realidad de Dios. El matrimonio es la representación más tangible que nosotros, un matrimonio en Cristo es la revelación más tangible que nosotros podemos tener de quién es Dios.
Y entonces en esa situación me dice, es necesario que se predique el evangelio. Ay, y a mí me gusta estudiar la palabra, pero viste con esas mentiras que te dicen, no sos tan buen evangelista, ¿cómo lo vas a hacer? Pero el Espíritu Santo me decía, hay personas ahí que necesitan conocer el evangelio. Y entonces, el día de la ceremonia, ¿quiénes están casados de acá? ¿Quiénes pasaron por el bello momento del altar? Muy bien, muy bien. Espero que todos los casados levantaron la mano o algunos, ¿viste cuando decís levanten la mano? ¿Quiénes estamos casados? Gloria a Dios. Nuestra bendición es doble porque somos dos, una sola carne, pero... Entonces, ya contaba con todos los nervios de la ceremonia, ¿no? Ya contaba con ese momento de verla, en el momento de los votos. Ya todos los que se casaron saben que hay nervios ahí. Pero no podía olvidarme de lo que el Espíritu Santo me había dicho. Así que antes de empezar la ceremonia, en un arrebato de obediencia, no sé qué me agarró ahí, entonces le digo al pastor que nos iba a casar, le digo, pará, dame el micrófono 1 minuto. Tengo que hacer algo porque si no, este es el momento. Y le digo, miren, le digo a todos, ustedes están acá y lo que vamos a vivir, ya ni me acuerdo bien las palabras que usé, pero me acuerdo algo que dije que era una verdad. Le digo, yo no sé qué palabras usar para explicarles lo hermoso y lo profundo que es una vida con Jesús. Digo, no tengo palabras para explicar la buena noticia de quién es Dios, de cómo nos ama, de lo hermoso que es tener una relación con Él. Digo, pero espero que este ambiente y esta ceremonia sirva para que lo puedas conocer. Y cuando terminó la ceremonia, tuvimos un momento de oración con Steffi y yo. Y ahí los pastores que nos casaron se acercaron para orar por nosotros, pusieron sus manos sobre nosotros. Y en ese momento la pastora que nos casó dijo unas palabras que nunca me voy a olvidar. Ella me dijo, Nico, a partir de hoy jamás faltarán palabras en tu boca para predicar el evangelio. El Señor siempre pondrá las palabras para que Cristo sea alumbrado entre los que no lo conocen. Y yo quiero que esta noche nosotros podamos orar y que puedas poner ahora una mano en tu mente y una mano en tu corazón. Porque hacelo, hagamos. Pon una mano en tu cabeza y una mano en tu corazón. Y que puedas cerrar los ojos. Porque yo entiendo que esta palabra no fue solo una palabra soltada hace algunos años atrás, pero oramos en el nombre de Jesús que a partir de hoy en esta casa jamás faltarán palabras en tu boca para predicar el evangelio. Aquellos que están en lugares de trabajo, en lugares oscuros, en lugares de gobierno, en lugares donde crees que reinan las tinieblas, pero nosotros nos revestimos con las armas de la luz. En nuestras bocas jamás faltará el poder de Dios para predicar la buena noticia del evangelio. Y que en estos meses todo velo caiga, Señor. Toda mentira caiga de que todo falso evangelio que hemos creído ahora es corrido para que de nuestras palabras salgan espadas, palabras como espadas que atraviesan hasta lo profundo, donde cada persona a la que hablemos tenga un encuentro con Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, que de esta casa broten ríos de palabras de vida, que todas las personas, todos podamos predicar el evangelio, que todos podamos creer, vivir y predicar el evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Entonces
este va a ser el enfoque de los próximos 3 meses. Todos en esta familia de fe seremos equipados por Dios para creer, vivir y predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no, y me gusta mucho esta frase que siempre la decimos, el Evangelio no es el ABC de la vida de un cristiano, sino que el Evangelio es de la A a la Z. Todos los días necesitamos recordar cuán profundo, cuán hermoso, cuán poderoso, cuán glorioso es el mensaje del Evangelio. Y así que para nosotros llegar al final empoderados por el Espíritu para predicar el Evangelio, primero necesitamos entender cuál es el Evangelio que enseñaban los apóstoles. ¿Cuál es el Evangelio que Jesús mismo enseñaba? ¿Cuál era su mensaje? Y acá déjame decirte algo porque ya vi la cara de algunos y cuando hablé del Evangelio ya dijeron, esto ya lo sé, me podría haber quedado en casa. Y mira, en el momento que nos propusieron, o en el momento que la mesa pastoral se acercó y me dijo, Nico, vamos a empezar con la serie de doctrina, queremos que hables de la doctrina de los apóstoles. Dije, tranquilo, ya lo tengo. Hay 3 puntos que yo sé que son, vamos por eso. Y cuando me senté a escudriñar la palabra y orar para que el Espíritu Santo guíe esta enseñanza, Él trajo una convicción a mi vida. Y Él me dijo, ¿qué tan rápido creíste que sabías todo acerca de mi Evangelio? ¿Qué tan rápido creíste que sabías todo, que andás menospreciando el verdadero mensaje del Evangelio? Y yo quiero que en esta noche podamos entender eso, que el Evangelio es el mensaje que nos hace entrar en un mayor temor de quién es Él. Que nos hace entrar en su corazón, porque este libro, más que largo, es profundo. Y la profundidad de la gracia, de la misericordia, la profundidad del Evangelio no tiene fin. Y que podamos conectarnos con eso. Esto no es un mensaje para los que todavía no entienden acerca del Evangelio. Este es un mensaje para todos aquellos que entienden que necesitan crecer en el poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Y nosotros, dice Pablo, Efesios 2:20, somos edificados por el fundamento de los profetas y de los apóstoles, que es Cristo Jesús, la piedra angular. El Evangelio es el mensaje para todos aquellos que quieren vivir una vida profética. El Evangelio es el mensaje que necesitamos todos los días de nuestras vidas. Y por eso queremos entender, vivir y predicar el Evangelio. Porque, gracias, amén, eso es. Mesa de enseñanza, full. El próximo amén es el de Estela. Quien no esté intencionalmente perseverando en la verdad del Evangelio, se encontrará creando un falso evangelio para su propia verdad. Quien no esté intencionalmente perseverando en la verdad del Evangelio, se encontrará en algún momento, aún sin darse cuenta, aún sin quererlo, se encontrará creando un falso evangelio para creer
en su propia verdad. Y eso es un falso evangelio. Porque el falso evangelio es todo aquel mensaje que pone su afecto en alguna otra cosa que no sea Jesús mismo. Y esto es una cita del pastor John Piper que dice: si usted pudiese alcanzar el cielo libre de enfermedades, junto a todos sus amigos que tuvo en la tierra, con toda la comida que siempre le gustó, las actividades de esparcimiento de las que siempre disfrutó, todas las bellezas naturales que vio en su vida, todos los placeres físicos que experimentó en su vida, sin conflicto entre hermanos, gloria a Dios, ni desastres naturales, ¿se sentiría satisfecho con el cielo si Cristo no estuviese allí? Y si en algún momento de nuestro corazón sabemos que nos sentiríamos satisfechos, es porque aún hay falsos evangelios en nuestra mente y arraigados en nuestro corazón. Pero el poder de Dios, Él es fiel para librarnos. Él es fiel para Él dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y todo argumento que se levantó en contra del conocimiento de Cristo será derribado, para que todos podamos entrar en entender, vivir y predicar el evangelio completo. Así que necesitamos preguntarnos cuál era el evangelio que predicaban los apóstoles, porque eso es lo que está diciendo Hechos 2:42. Y yo encontré, es muy hermoso buscarlo en las Escrituras, ver cómo siempre se repite una y otra vez. Pero en Tito capítulo 2, vamos, esta es la segunda, eso es lo que pasa. Tito capítulo 2. Tito es una epístola del apóstol Pablo que le escribe a Tito, que es uno de los líderes de la iglesia en la isla de Creta, ¿sí? Entonces, ahora ya saben, los próximos 3 meses van a venir maestros a hablar, así que traigan para anotar. Nos gustan como esos detalles, no se piensen solo a hacer así, vamos a ir profundo. Le está escribiendo a los cristianos en la isla de Creta. Y el capítulo 2 es el pasaje donde se menciona el término sana doctrina, porque Pablo le escribe a Tito: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, en otra versión dice: habla todo aquello que está de acuerdo con la enseñanza del evangelio. Pablo empieza a hacer un resumen de cómo se ve una forma de vida que es coherente con lo que Jesús y los apóstoles enseñaban. Y entonces en Tito 2, él empieza a darle indicaciones, no las vamos a leer todas, pero en Tito 2:2 empieza a darle indicaciones a los hombres mayores, que sean sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Luego le habla a las mujeres adultas. Le dice que las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no esclavas del vino. Después le habla a las jóvenes mujeres. Después de hablarle a las jóvenes mujeres, habla sobre los jóvenes hombres. Y a lo último, en el versículo 9 y 10, termina hablando sobre aquellos que eran siervos, ¿sí? Aquellos que todavía por el sistema opresivo romano
estaban atados a la esclavitud. Y le dice, y aquellos esclavos, dice, exhorta a los siervos que se ajusten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Wow, y esa palabra adornen ahora fue una palabra que a mí me llamó la atención. Yo creo que son esas, ¿viste? Cuando hay una palabra que te salta. Yo dije, ¿qué tiene que ver un adorno en medio de todo esto que parecen como reglas muy duras? Y en realidad lo que Pablo está diciendo es que es la sana doctrina. Y entonces él está diciendo, esto que te estoy contando son los frutos de una vida a la que se le ha revelado el Evangelio. Este estilo de vida no es una vida que cambia su conducta para alcanzar a Dios, sino que es alguien que tuvo tal encuentro con el verdadero Dios, con su corazón, con quién es Él, que lo transformó y ahora su vida es un adorno del gran mensaje del Evangelio. Miren, la palabra adornar ahí, la palabra adornar tiene que ver, es la palabra cosmeo en griego, ¿sí? Y entonces, básicamente, Pablo nos está, voy a ir a la definición. La palabra cosmeo significa ordenar, arreglar, poner en orden, adornar, ataviar, engalanar y que viene derivada de la palabra cosmos, ¿sí? Que es la misma raíz para cosmético. Es un adorno. Pero dice, en primera instancia significa ordenar, arreglar y poner en orden. Entonces Pablo está haciendo un resumen magistral diciendo, así se ve una vida que fue ordenada por el poder del Evangelio. Estos son los efectos que tiene el poder del Evangelio en una vida donde las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús, no solo ha entrado en la mente, sino que también ahora ha echado raíces profundas en el corazón. Y entonces, ahora la doctrina no son solo palabras, sino que son testimonios del poder de Dios en cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, porque el mensaje del Evangelio es la historia de Dios. Y no siempre vas a escuchar lo que te guste, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. El Evangelio no es un mensaje que te va a sobar la espalda y decirte que todo lo que estás haciendo está bien, porque de hecho nuestras vidas, dice Pablo, necesitan ser ordenadas por el poder del Evangelio. ¿Y a qué se refiere con ser ordenadas? El Evangelio es un mensaje que ordena. El Evangelio es un mensaje que trae libertad porque ordena las cosas, ordena las prioridades. Y Pablo después, algo increíble. Escuchen esto. La palabra cosmeo, dije, es la misma palabra para poner en orden y para cosmos.
¿sí? El cosmos, cuando Dios crea todas las cosas. Dice, cuando habla de todo lo creado. Juan 3:16, cuando dice que Dios amó de tal manera al mundo, ese mundo no es solo el mundo mi mundo. Dice que amó de tal manera al cosmos, todo lo creado. Él tiene un gran amor por toda su creación, porque toda su creación es perfecta. Y entonces, esa es la misma palabra para cuando en Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén desciende ataviada, preparada como una esposa para su esposo. Es la misma palabra para una persona que ordena su lámpara en medio de la noche. Y no sé si está familiarizado con la parábola de las 10 vírgenes. Es la misma palabra. El Evangelio trae orden a nuestra vida para permanecer con lámpara encendida y fuego en el corazón, aún en medio de la noche. Pero lo más hermoso es que es la misma palabra para ese orden, para esa belleza de una novia que se ha preparado. Y nosotros, con mi esposa, ayer tuvimos el gran honor de asistir a la boda de una de las personas que se exvaló de nuestro hogar. Ya los exvalamos a todos. Pero entonces, ayer fue la boda de Mela y Lucho, que claramente ni están escuchando esto porque estarán muy bien disfrutando su luna de miel. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero escuche, ese momento, los casados entenderán que estás en el altar y te tiemblan las patitas así, como que no se ven. Yo quiero decir, atrás del traje no se ven, pero todos sabemos que tiemblan. Y vos la ves venir, aparece ahí, preparada, vestida. Mire, lo último que pensás en ese momento es cuánto salió el vestido. No importa. Pero te tiemblan las patitas solo de ver qué imagen tan hermosa. Y entonces esa representación es ese orden del Evangelio. El matrimonio es la imagen más fiel. El matrimonio en Cristo es la imagen más fiel de cómo el mensaje de Dios une lo que era imposible que se una. Donde Él reconcilia, donde dejamos nuestra individualidad y empezamos a ser uno con Cristo. Y entonces, déjenme decirle algo a todos los más 25 que hay en esta sala hoy. Que si tu anhelo es ser una voz profética para tu generación, no tenés que estar tanto buscando un lugar en un ministerio, tenés que estar buscando una esposa. Porque esa es la fiel representación del Evangelio. Vas a ser más efectivo casado que cantando, te lo puedo asegurar. Amén, gloria a Dios. Pero entonces, el Evangelio de Dios trae orden. Y al final del capítulo 2 de Tito, Pablo hace un resumen magistral, como solo Pablo podría hacer. Creo que donde no sobra ni falta una palabra. Él dice, básicamente, Tito, hasta acá, hasta el versículo 10, te describí cómo se ve una vida a la cual los efectos del Evangelio están dando frutos. Pero todo esto es a causa de el Evangelio. Y en el versículo 11, Pablo hace un cierre magistral. Es como la
el punchline final. Es la piña de knockout que trae revelación a nuestra mente y enciende nuestro corazón. Y entonces en el versículo 11, Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y el versículo 14 concluye diciendo, Él, Cristo Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Él se dio por nosotros para ser un pueblo para posesión suya. Y estos 4 versículos nos hablan de tres partes fundamentales en el evangelio que todos los apóstoles predicaron. Y escuche, anote ahí. Salvación, discipulado y el regreso de Cristo. Cada vez que vos encuentres un sermón apostólico, es muy probablemente, más allá de que haya mayor o menor énfasis en alguno de los puntos, es que siempre encuentres la salvación en Cristo Jesús, el discipulado como el proceso donde Cristo es formado en nosotros y la esperanza bendita de la glorificación y de su regreso y la restauración de todas las cosas. Déjame darte un ejemplo. Pablo mismo, Romanos 6:22, dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, la salvación nos hace libres del dominio de las tinieblas, nos hace libres del desorden del pecado. Tienen por fruto la santificación, el proceso donde el carácter de Cristo crece en nosotros. Y como resultado, en el futuro, la vida eterna. Porque nuestro llamado no termina simplemente si nos morimos en esta tierra, sino que la Biblia dice que a causa de que Cristo resucitó, todos resucitaremos con Él al final de esta era y reinaremos con Él para siempre sobre esta tierra. Pero me estoy adelantando porque esa es la parte del regreso de Jesús, así que vamos a volver. Punto número 1 dijimos. Muy bien, salvación. Gracias por los 2 que están prestando atención. La salvación. Todos. El apóstol Pablo dice que todos pecamos, todos necesitamos de la salvación que nace de la gracia de Dios. Y escúchenme, así como el evangelio trae orden, la salvación es que Dios te rescata del desorden que el pecado causó en tu vida. El pecado es haber escogido desordenar todo lo que Dios había ordenado. Escúcheme, antes de pasarlo hablamos con Jan. Génesis 1 habla del proceso de la creación. Y el proceso de la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dice, sea la luz. Y en ese momento, Dios crea todas las cosas en 6 días.
Y al que alguna vez haya estudiado los 6 días de la creación, los 6 días de la creación, así como la tierra estaba desordenada y vacía, la creación representa que los primeros 3 días Dios trae orden a toda la creación y en los segundos 3 días Él la llena de frutos, de animales, de bestias, de los animales del agua, porque es lo que traen propósito a las cosas ordenadas. Así que toda la creación representa el deseo de Dios, de que haya un orden donde las cosas son buenas. En el orden de Dios, nuestras vidas funcionan, son buenas. Y entonces dice que cuando Dios ordenó todas las cosas y Él le dio propósito a todas las cosas, su gloria reposó. Pero entonces, pecado es haber escogido vivir bajo nuestro propio orden. Porque Dios puso en el huerto un árbol del cual les dijo, de ese árbol no coman. Y eso es necesario, porque Dios no va a obligar a nadie a tener comunión con Él. Él le estaba dando una opción de libertad al hombre para que escogiese si quiere vivir en el orden de Dios, en el orden del Evangelio o en su propio orden. Y ¿sabe una cosa? Nosotros, esto no es culpa de Adán y Eva, es que nosotros queremos escoger el orden de las cosas. Pecado es que nosotros creemos que podemos ordenar y gobernar las cosas mejor que lo hace Dios. El pecado del ser humano no es simplemente comer de un árbol, eso es pecado porque es desobediencia, pero es que escogimos vivir nuestra vida bajo nuestros propios cosméticos. Y entonces vamos maquillando cosas, poniéndonos a nosotros en el centro, al punto tal que muchos de nosotros hemos creído un falso evangelio que dice, necesitas a Dios en tu vida porque es el último maquillaje que le falta. Pero el evangelio de Dios no es maquillaje. El evangelio de Dios es que nosotros reconocemos que nuestra vida está desordenada, que nuestra vida no tiene su orden, sino que hemos decidido gobernar todo bajo nuestro propio orden, bajo nuestra propia sabiduría. Pero que entonces agarramos así como está nuestra vida y respondemos a su gracia. Y entonces Cristo Jesús es aquel que se pone entre la realidad de nuestro pecado y la santidad de Dios. Y en su crucifixión, su sangre nos cubre y nos ordena, nos pone en una relación correcta con Dios. El evangelio ordena nuestra relación con Dios. Primeramente, porque necesitamos reconocer que nuestra vida, así como está, es desordenada. Y el desorden produce muerte. El desorden es pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Y yo no sé si alguna vez sentiste que tu vida está desordenada, pero déjame decirte que el evangelio alumbra hasta lo más profundo. Y aquellos que entienden que, miren, no hay esfuerzo humano que puedas hacer para ordenar tu vida delante de Dios. El único que puede poner nuestra vida en una relación correcta con el Padre es Dios mismo en Jesucristo. El Padre se propuso un propósito. La salvación es necesaria porque nosotros pecamos, pero la finalidad de la salvación no empezó en el pecado, empezó en el propósito de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Tito 2:14. Dice, esto es clave,
Cada vez que veas en la Biblia una palabra como para qué, tenés que prestarle atención. Porque acá Pablo dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Sabe qué no es el Evangelio? El Evangelio no es que ahora Dios te va a bendecir para darte las cosas que te faltan. El Evangelio no es algo que nosotros creemos como lo que falta en nuestra vida, porque Jesús no es algo que añadimos a nuestra vida, Él es la vida. Y el propósito de la salvación es que Dios quiso hacer un pueblo para posesión suya. La buena noticia del Evangelio no es las cosas que Dios nos puede dar, sino que Dios se dio a Él mismo. Esa es la mayor recompensa de la buena noticia de Dios. Ya la buena noticia de Dios no tiene que ver tanto si vamos a tener o no problemas, porque sabemos que nuestra recompensa es a quien tenemos incluso en medio de nuestros problemas. Y esa es la hermosa noticia del Evangelio. Dios con nosotros, Emmanuel, ese es el plan. Ahora únicamente mediante Cristo, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, aún en medio de cosas que son realmente malas a causa del pecado, Jesús está con nosotros y en Él tenemos esperanza, porque vivimos la buena noticia completa, que Él nos rescató para estar con Él. Y entonces la salvación nos pone en orden con nuestra relación con Dios. Y ahí viene la próxima parte del Evangelio, y es el discipulado. Y entonces Tito 2:12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y entonces encontré esta frase de un autor que se llama David Platt. La fe en Cristo Jesús, cuando creemos en su buena noticia, la salvación es por gracia mediante la fe. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Es algo que nace de la misericordia y de la gracia de Dios, que Él nos escogió. Dice Efesios 2:8, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y David Platt dice, la fe en Cristo que nos salva de nuestros pecados implica una transformación interna que tiene consecuencias externas. El Evangelio se recibe por gracia, pero una vez que recibimos la gracia del Evangelio, el apóstol Pablo dice, eso no es licencia para pecar. Eso significa que ahora el poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros para esforzarnos en esa gracia. Y entonces en el discipulado somos responsables de ordenar nuestra vida para que el carácter de Dios crezca en nosotros. Mire, la salvación ordena nuestra posición ante Él. La sangre de Jesucristo nos reposiciona. Nos dice que somos adoptados, que somos hijos, que antes no teníamos esperanza. Efesios 2:14 habla de que estábamos solos en este mundo, forasteros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero ahora Cristo nos reunió y dice, Él nos hizo parte de las promesas del pueblo de Dios. Nos hizo conciudadanos con los santos, nos hizo miembros de la familia de Dios. Ay, amén. Pero una vez que eso sucedió, ahora el discipulado dice, tienes el poder del Espíritu Santo adentro tuyo.
Y ahora vas a tener que tomar decisiones de orden. Porque el Evangelio no ordena solo nuestro espíritu. El Evangelio es el mensaje de Dios que ordena nuestras relaciones, ordena nuestro cuerpo, ordena nuestra mente, ordena nuestras finanzas, ordena nuestro estilo de vida, ordena nuestros afectos y nuestros deseos. Dios es un Dios de orden y Él va a multiplicar todo lo que esté bajo su orden. Y entonces el esforzarnos en la gracia es: Señor, te amo tanto que yo estoy dispuesto a vivir bajo tu orden. En la salvación le dimos el volante al Señor. Miren, nosotros nos conducíamos en nuestra vida por nuestros propios méritos, por nuestros propios logros. ¿Y sabe qué? Esa conducción, el destino, el cartelito del destino decía muerte e infierno. Ese era el único destino. Ese era nuestro desorden. Pero en un momento donde el Evangelio se nos revela, donde vemos la hermosura de la joya del Evangelio, vemos que Dios nos amó y nos quiere con Él, que nos regaló la presencia mismísima del Creador del universo para estar con nosotros. Entonces en ese momento le dimos el volante al Espíritu. Pero en el proceso de santificación, lo que sucede en una vida de discipulado es que nosotros nos sentamos en el asiento del acompañante y no sé si algún marido le enseñó a manejar a su esposa acá. Yo tuve el privilegio, 3 clases, después mi esposa se fue a una escuela de manejo, me dijo no te banco más. Y maneja mucho mejor de lo que yo le podría haber enseñado. Porque los herejes controladores de sus maridos, cuando ven que algo no va por la senda correcta, tocan el volante. ¿Vieron esa manía que tienen? No, para allá. Ahí hay uno. Pero nuestra carne es igual. Le dimos el volante al Espíritu, pero de repente es: no, Señor, en esa relación no te metas, porque estoy muy cómodo. Eso está, ahí yo ordeno las cosas. No, vos andá por otros caminos, el orden de otros caminos. Y de repente le decimos: no, Señor, la rueda está muy cerca del cordón de esa herida, y le tocamos el volante, porque no queremos que el Evangelio ordene eso. No, Señor, en ese Espíritu Santo, en ese camino no te metas, porque ahí hay todavía muchas heridas para sanar y yo tengo todo bajo control. En esta relación no te metas, yo la tengo bajo control. En este hábito no es necesario que estés porque está bajo control. Pero déjame decirte que tu control es desorden. Tu control no es suficiente. Tu control es pecado. Y nosotros sabemos esas áreas de la vida que necesitamos de Dios. Necesitamos que el Evangelio entre profundo, que hasta ordene cosas que creemos que tenemos bajo control. Pero Dios dice: quiero todo. Quiero todo. Y para eso necesitamos darle el volante al Espíritu y decidir ponernos en el asiento de atrás y que Él conduzca nuestra vida. Eso es disciplina. Disciplina no es creer que vamos a ganar el favor de Dios por hacer cosas como orar o leer la Biblia. Disciplina es estar dispuesto a morir a los deseos de nuestra carne para que Dios ocupe ese lugar. Disciplina es poner la carne en el asiento de atrás para que el Espíritu tome el volante y conduzca nuestra vida. Las disciplinas espirituales son actos que, practicados como hábito, hacen un espacio para que la gloria de Dios descienda y llene nuestra vida y el poder del Evangelio nos transforme. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque
La buena noticia del Evangelio comienza con la salvación, sigue con el discipulado, pero no termina en una vida sin sentido. Dios no terminará esta historia hasta que Él mismo cumpla su propósito. ¿Saben cómo termina la Biblia? Si pudiese... Mira, el apóstol Juan me va a matar porque dice que no agrega ni una tilde, nada, y yo voy a agregar una frase. Pero al final de la historia yo puedo ver cómo todo dice: Dios lo ha hecho. Él ha logrado la comunión. Su gloria reposó en el huerto del Edén en la creación. Pero Él no se va a quedar de brazos cruzados, simplemente con la salvación y el discipulado. Él mismo descenderá del cielo y no solo ordenará tu vida y ordenará tu familia a través del discipulado. 1 Corintios 15 dice que Jesús mismo ordenará todo el cosmos. Él ordenará todo lo que está sobre la tierra. Entonces, 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo dice: este es el evangelio que les predicamos una y otra vez. Nunca te canses del evangelio. Los apóstoles no se cansaron nunca de predicar el evangelio. Y nosotros buscamos una nueva revelación cuando Dios nos pide: regresen al mensaje del evangelio. Que podamos creer, vivir y predicar el evangelio. Y te puedo asegurar que si haces eso, el día que te encuentres con Jesús, te va a decir: buen siervo y fiel. Ese es el evangelio que Pablo predicó, y dice en el versículo 4 que Cristo descendió, Dios se encarnó, vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a todas las escrituras. El evangelio no comienza en Mateo, ahí la palabra escrituras es todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia nos habla de la buena noticia de Dios. De hecho, vimos cómo la buena noticia de Dios empieza en Génesis. Dios creó todas las cosas para tener comunión. Pero así como Jesús resucitó, Él ascendió a los cielos. Y escuche, 1 Corintios 15, 20, dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, y ese es el pecado de querer gobernar nuestra vida bajo nuestro propio orden. Todos morimos en ese orden. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Miren, cuando hablamos del regreso de Jesús, no tiene que ver con algo simplemente místico que sucederá. Es Dios mismo diciéndonos que aunque tengamos que enfrentar pruebas en esta vida, que aún tengamos que enfrentarnos a la muerte o al dolor, al final de la historia se encuentra la resurrección. Y entonces esta vida simplemente es una graduación para lo que va a devenir. Y ese es el orden de Dios, que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, ahora nosotros tenemos la esperanza que el evangelio no termina en esta vida, que hay una vida eterna,
que al final de la historia, así como Cristo resucitó, dice 1 Tesalonicenses 4:18, que los cielos se abrirán y el mismo Cristo de carne y hueso que resucitó va a descender de las nubes. Él va a volver. Él viene. Él viene entre las nubes con un ejército de santos. Porque dice que así como Cristo resucitó, los muertos resucitarán con Él. Los que aún habían sido tocados por la muerte, Cristo mismo descenderá del cielo y Él derrotará a la muerte, al pecado y a Satanás. Y entonces la muerte es consecuencia del pecado y el pecado fue inducido por el engaño de Satanás. Y Cristo mismo derrotará para siempre. Y el Evangelio es que en el día de su regreso, Él no solo ordena tu vida, Él ordena toda la creación. Y el orden viene de la misma palabra que la belleza de una esposa con su esposo encontrándose. Ese día veremos la belleza de Dios que se extenderá de manera real por toda la tierra, porque Él ordenará nuestras vidas con vida eterna. Y lo que era corruptible, dice Pablo, se vestirá de incorrupción. Y en ese momento toda la tierra será el hogar de Dios y reinaremos con Él para siempre. Y yo quiero que nos pongamos de pie para que podamos ver que el poder del Evangelio trae orden. Y que ahora puedas cerrar tus ojos 5 minutos más. Señor, oramos que en este tiempo podamos entender que el Evangelio es la buena noticia de Dios. Que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Que Jesús es el único que le puede dar sentido a nuestra existencia. Que podamos quitar cualquier falso evangelio que te proponía como algo adicional a nosotros, pero que podamos ver que tú tienes una historia y nos estás diciendo: dame tu historia para que puedas ver lo que yo puedo hacer con algo que es pequeño, menospreciable, con algo que tiene pecado, pero en las manos de Dios, aún lo vil y menospreciado se convierte en un tesoro que alumbra a los que están a nuestro alrededor. Antes de la fundación del mundo,
dejando todo. Antes que existiera el pecado, tú fuiste inmolado por amor. Tú viniste por amor, resucitaste por amor, regresarás con toda tu gloria y majestad. Y en todo el universo no hay nadie tan bello como tú, Jesús. Y en todo el universo no hay nadie tan bello como tú, Jesús. Y en todo el universo no hay nadie tan bello como tú, Jesús. Y en todo el universo no hay nadie tan bello No hay nadie, nadie como tú, Jesús. Oramos, Jesús, tráenos una nueva revelación de tu santidad. Tú eres santo, santo, y cada vez que declaramos tu santidad, este lugar y la tierra es llena de tu gloria. Dios es santo y nosotros somos su pueblo santo. Hemos sido acercados a Él a causa de Cristo Jesús. La buena noticia del Evangelio es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su rostro ha resplandecido sobre nosotros. Su gracia y su misericordia ha salido de su trono, ha alcanzado tu familia. Y ahora recibimos la buena noticia del Evangelio que nos hace cantar santo, santo, santo. El Evangelio nos hace exaltar tu santidad, tu hermosura, tu belleza, porque nunca nos cansaremos de exaltarte, de adorarte. Y en el nombre de Jesús oramos para que el Evangelio traiga orden. Oramos por el orden del Evangelio. Oramos por el mensaje de Jesús que trae orden a tu vida, orden a las familias, orden a tus deseos, orden a tus hábitos, orden en tu trabajo, orden donde había pecados ocultos.